Vamos rápidamente a nuestras clases de justamente del Estado moderno. ¿Alguna duda del Estado moderno? ¿O quieren comentar algo del Estado moderno, el Estado absolutista? Recuerden que en esta materia estamos viendo una relación entre las concepciones marxistas del Estado y, y las concepciones de teoría política del Estado, en esta segunda unidad. Ya vimos todo lo que son los estados despóticos orientales, esclavistas, feudal, que cuando tú los miras, te vas a dar cuenta que más o menos hay una relación bastante fluida entre su sistema económico y su sistema político. Pero en el Estado moderno la característica va a ser que justo el contexto histórico del que hablamos la clase pasada, de la modernidad capitalista, te va a generar un nuevo tipo de Estado que tiene como característica esencial territorio, población, fronteras, que fue lo que conversamos la vez pasada, territorio vinculado a las fronteras, población vinculado a incluso procesos coloniales, como es el caso del mundo hispano a lo que después se conoció como América, o el mundo anglosajón a lo que después se conoció como América del Norte y América Latina con respecto al mundo hispano, luso hispano, porque acuérdense que los portugueses también conquistaron. Eh, el- Todo eso implica territorio, ¿no? Y fronteras, población determinada que empieza a generar cierta identidad sin, yo no he hablado de identidad casi la vez pasada, ¿eh? No hablé casi de identidad, porque todavía eso está como fluyendo inicialmente. Y, y un poder coactivo coercitivo que va más allá del derecho, de un sistema jurídico. Los sistemas jurídicos todavía en el Estado absolutista son sistemas jurídicos que todavía no están tan claros que tengan que ver con el Estado. Por ejemplo, el Estado absolutista español del Reino de Castilla y Aragón tiene un único derecho, más o menos, entre 1450 y 1600, más o menos. ¿Por qué? Porque esos estados es un estado absolutista que empieza a hacer, por ejemplo, tratados internacionales, clarísimamente, y ahí ves el tema del territorio, la frontera, todos los tratados que hicieron para adueñarse de determinados territorios o para pactar las fronteras entre los colonizadores, los tratados que hay de Portugal, España, el Reino de España, Francia, repúblicas italianas, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante porque justamente eso es un tipo de derecho que empieza a emerger, que es derecho internacional público, que no había hasta ahora. Eso no lo hay hasta ahora. Pero a lo interno, tú vas a ver que hay en esos territorios mucho pluralismo jurídico, para los que yo estoy dándole clases en legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si en qué fase van en historia del derecho, pero cuando llegan los españoles a América Latina, que empieza todo el proceso de conquista, colonización, que es un proceso largo, que no es un proceso de un día para otro, ni mucho menos, sí van poniendo normas jurídicas, van poniendo sus estructuras políticas y jurídicas, pero eso es un proceso de transición en la cual en un lugar como el caso del territorio que después ocupó México como Estado-Nación, es tan amplio, hay tantos grupos étnicos que los grupos étnicos siguieron funcionando con sus propias lógicas y normativas. No podemos decir que no hay pluralismo jurídico, hay mucho pluralismo jurídico en el caso, por ejemplo, donde hay grandes civilizaciones, en el caso de los incas, en el caso de los grupos, de todo el Mesoamérica, el centro de México, todo el centro. Recuerden que al norte casi no había grupos indígenas, sino el centro de México. Los grupos estaban en el centro y un poquito al norte, los tarahumaras, los que siguen estando, ¿no? El sur de México, toda la zona maya, impresionante, y todo el mundo tenía sus propias lógicas, eh, sus propios sistemas jurídicos, en interacción con el sistema colonizador. Empiezan a interactuar y empiezan a ser, ¿cómo decir?, penetrados, pero no solamente jurídicamente, políticamente, culturalmente. ¿Por qué hablamos español? ¿Por qué la mayoría de los religiosos en México son católicos? Entonces es la penetración cultural, de saberes, ¿no? Eso es un proceso largo.
Por tanto, desde el punto de vista jurídico hay que prever que nuestros estados colonizados o nuestros espacios colonizados por los estados absolutistas son espacios de pluralismo jurídico. Entonces te vas a España y tú dices, bueno, ¿y en España qué pasa en el reino español? Pues cuando tú analizas Castilla, Aragón, tú analizas Castilla, analizas Aragón, analizas Cataluña, entonces analizas eh, todo lo que tiene que ver con el reino de Castilla y Aragón, pero en Castilla es muy amplia, ¿no? Y todos los territorios que ellos tenían, los grupos internos, todas las comunidades esas tenían estatutos, normas jurídicas propias. Entonces tampoco es, si bien ¿y qué es lo que caracteriza entonces ese Estado absolutista? Que es una monarquía que centraliza el poder y que empieza a centralizar las decisiones políticas que se convierten en jurídicas. Eso quiero que les quede muy claro, que se empiezan a convertir en jurídicas. Por ejemplo, ¿qué decisión política se convierte en jurídica? Un tratado internacional. O sencillamente tomar determinadas medidas con respecto a una población porque hay movimientos sociales. Eso ocurrió mucho en el Reino de Castilla y Aragón. Recuerden que la ciudad de Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que es de Cataluña. Los catalanes no eran ni de Castilla ni de Aragón, eran catalanes. Les voy a poner un ejemplo. Creo que en la clase pasada les comenté esto. Les comenté sobre la serie La Catedral. ¿Sí les comenté? Sí, hace como 2 clases. La serie, hay una serie que se llama La Catedral, ahora no me acuerdo dónde está, en Netflix, dónde está, que es una serie sobre el nacimiento de Barcelona. Es la construcción de la Catedral de Barcelona. Es la historia esa. Entonces, la serie empieza en toda una lógica medieval, el derecho de pernada, todas estas cosas que tenían los señores feudales sobre sus territorios y sobre las personas que vivían en sus territorios. El derecho de pernada era que el señor feudal se acostaba con la chica del chico, de la pareja, antes de que se acostara el esposo, porque eran siervos. Entonces son siervos, yo tengo el derecho de pernada. Yo no, el señor feudal, ¿no? Y era terrible, ¿no? Porque era todo un trauma eso y todo, además, un nivel de humillación y de muchas cosas, ¿no? Más todo el sentido de- Era un tema de dominación sobre el cuerpo. Esto es típico del derecho penal feudal. El derecho penal feudal dominaban sobre el cuerpo, dominaba sobre el cuerpo. El derecho penal feudal no hay un dominio, eso tendría que ser otra clase, pero es muy interesante. Eso lo pueden leer en Las verdades y las formas jurídicas de Foucault. Muy bonito todo el proceso que dialoga, porque te dice cómo era el derecho penal en el mundo feudal. Pues un derecho no solo, el derecho en general es un derecho individual, ¿no? Y mucho pluralismo jurídico vinculado a los espacios. Pero también puedes hacer un análisis de cómo se comportaba el derecho en sí. Por ejemplo, el derecho penal no era un tema, a ver, Ángel es culpable de algo, Ángel Eduardo, lo voy a sancionar, como Alessandra es culpable de la misma manera, la voy a sancionar igual, no. El derecho era muy, muy, eh, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice el término este en derecho administrativo? Discrecional, a partir de las autoridades, centros políticos, como es el señor feudal, el rey, etcétera, y a Ángel lo eximía por hacer una cosa y a Alejandra pues le daba pena de muerte, ¿no? Pues, y habían hecho lo mismo. Y lo otro era que la penalidad era sobre la corporalidad, no solamente te cortaban la cabeza, te podían matar en cualquier esquina, pero además te desmembraban, las penalidades todas eran corporales. Eso va cambiando en el mundo moderno y justamente el Estado absolutista todavía tiene un derecho penal de este tipo, por ejemplo. El rey decide pero también decide sobre las poblaciones, ¿no? A esta población le vamos a poner tanto de impuesto con respecto a algo. O a esta población, y el caso de la catedral y de Cataluña y de Barcelona, etcétera, de esa serie y esa historia que hacen, el Estado absolutista, ya en el siglo XVI, etcétera, pues siempre hubo rebeliones y movimientos de comerciantes frente a la corona. Uf, y que hacían, pues, ponerle impuestos, someterlos a cárcel, hacían miles de cosas, y eran a poblaciones. Eso era una forma de expresar el derecho en el Estado absolutista, a diferencia de lo que les dije del feudal, que era el señor feudal en específico y cosas así. Acá no,
Acá era el reino de Castilla y Aragón, decía, bueno, al pueblo, a los pueblos catalanes, a los comerciantes catalanes, a todos esos gremios, vamos a hacer tales medidas, ¿no? Eso, ahí vas viendo cómo se va expresando un poder centralizado, estatal, político y jurídico, que va cada vez asumiendo una centralización del poder con cada vez más fuerza. Pongo el ejemplo del reino español porque es el primer Estado moderno, ¿vale? Eso no lo dicen los textos que leyeron, eso lo dice Dussel en los textos complementarios. ¿Por qué es el primer Estado moderno? Porque justamente es el Estado que dio el paso hacia esa concentración de poder vinculado a la colonización y a la expansión territorial en las colonias. Es el primero que hace esto. A diferencia de Inglaterra, que ya en esas fechas, desde 1400, que es el siglo XV, Inglaterra ya tiene una monarquía muy consolidada. Pero Inglaterra, justamente, aunque tenga una monarquía muy consolidada, todavía sus prácticas y estructuras son, aunque sí es un Estado hasta cierto punto absolutista, tiene todavía prácticas bastante feudales en el siglo XV, siglo XVI. Y lo que hace el reino español es que sus prácticas son jurídicas, políticas, entre cierta feudalismo, pero con una proyección muy global, capitalista y muy moderna. Ese es el tema, esa es la diferencia. Por eso se habla, por eso en la filosofía latinoamericana hablamos mucho del reino español como primer Estado moderno y no de Inglaterra, por ejemplo. ¿Está bien? Porque está vinculado al desarrollo del capital. Y esto no solo lo dice el marxismo, lo decimos también desde la filosofía latinoamericana, que ahí yo me ubico también, me ubico como pensamiento jurídico crítico, para mí es importante, y se los digo así, yo tengo todas esas formaciones ahí tributando como raíces mías, ¿no? No solo el marxismo, sino toda la filosofía latinoamericana como concepción y la filosofía del sistema mundo que tiene base en el marxismo, como concepción de que realmente los estados de qué tipo son y cómo se fueron desarrollando. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda sobre el Estado moderno? ¿Algo de lo que leyeron? ¿Alguna duda para seguir? No, profesora. Bueno, ahora vamos al tema de las ideas. En las ideas ya dijimos que tenemos que darnos cuenta, las ideas que se expresan en los trabajos tienen que ver con las ideas del siglo XVI, 1500. Esto es muy importante, porque no podemos, ahí se los puse, ¿se acuerdan que les hice un map, les hice, ¿cómo se llama esta cosa? Un pizarrón, ¿no? Les hice un pizarrón y en el pizarrón les puse, no voy a volver a sacar el pizarrón, porque me recuerdo perfectamente lo que vimos. Eh, tenemos que tener claro que el siglo XVI es un siglo muy importante, la verdad es impresionante el siglo XVI. Es un siglo, es un parteaguas en el mundo el siglo XVI, aunque incluso el siglo XVI tenga como medida fundamental el mundo occidental, es decir, cuando decimos el mundo occidental, estamos hablando de que el siglo XVI fue muy importante para la expansión global del capitalismo, pero en el mundo occidental. Quiero que tengan claro, y esto es muy relevante, que el siglo XVI también es un parteaguas desde el punto de vista de las ideas. ¿Por qué? Por el Renacimiento, pero el Renacimiento, fíjense, es toda la proyección de volver al mundo grecolatino, a, la, a, la, a las ideas de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, que son las ideas de la racionalidad del hombre. Y esto es muy importante porque al volver a esas ideas, lo que estás es volviendo a que el hombre sea el centro del universo. Y al ser el centro, el hombre, el centro del universo, el hombre, las mujeres, los seres humanos, pero sobre todo en aquella época eran los hombres, lo que ellos concibieron, no nos concibieron a nosotras, lo que pusieron en el centro fue la racionalidad y la experiencia, el empirismo, todo eso ya se lo dijimos en la clase pasada, el empirismo y la racionalidad para poder generar la política y el derecho y la política. Es decir,
los seres humanos vamos a pensar las instituciones políticas y las vamos a practicar en la experiencia. Esto es una cosa que está entrando por el arte, por el Renacimiento. ¿Y el Renacimiento dónde está? Está en la plástica, en la literatura, en las artes y las humanidades, y en la ciencia, es decir, la revolución científica. Copérnico, Galileo, Andrés Vesalio, y ya en el siglo XVI empiezan a aparecer otros personajes, Berkeley más adelante, David Hooke, son varios científicos, filósofos, y ya por el XVII tenemos a John Locke. Entonces, en la política, ¿quién tenemos en el siglo XVI? A Thomas Hobbes y a Maquiavelo. Entonces es importante que ustedes ubiquen que el siglo XVI el debate es Thomas Hobbes y Maquiavelo. Que Thomas Hobbes, por un lado, tiene todo el tema del contrato social, pero un contrato social subordinado a que el poder de Leviatán es un poder vinculado a Dios todavía, a la escolástica, al tema escolástico, al dogma religioso. Y que los seres humanos somos seres salvajes que vamos a hacer un contrato entre nosotros, o más bien un pacto entre nosotros, no, disculpa, un pacto con el Leviatán, para cederles, para que el Leviatán nos organice, para que el Leviatán nos controle. Es la famosa noción de que el Leviatán es un ente que, como al final es un mandato de Dios, nos va a poder controlar a todos, a todo ese ámbito salvaje que tenemos. ¿Siguen aquí? ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Vale. Sí, profesora, aquí seguimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Maquiavelo va a ser de utilidad práctica. Maquiavelo está enfrentado completamente a todo ese colonialismo y todo ese estadocentrismo que representa el reino del Estado español. Por eso se los mencioné tanto. Porque el Estado español, justamente, ese reino español de Castilla y Aragón, se empieza a ser muy poderoso, pero amenaza incluso todo, no solamente las colonias, ¿no? Su espíritu colonizador amenaza con su fuerza también las repúblicas italianas. Y ahí es la respuesta de Maquiavelo con respecto a sus obras, que es Los Tratados de Tito Livio y El Príncipe. Ah, fíjense, lo leyeron con Bobbio. Bobbio plantea que Maquiavelo es más ciencia política, porque se dedica más que a estructurar principios, sino a pensar desde la realidad política y su contexto histórico cómo cómo es el gobierno, pero también cómo debemos gobernar. ¿Cuál es la relación gobernantes-gobernados? Claro, para dominar, para tener gobernabilidad, diríamos hoy, para todo esto. Pero ahí hay un debate que empieza. ¿Qué pasa en ese siglo XVI? Que todo ese debate que tiene que ver, por un lado, ese conflicto entre las repúblicas italianas y el Estado, el reino español, y además también, recuérdense que otro reino que es muy fuerte y que empieza a ser cada vez más fuerte es el reino francés, el reino Francia como reino. No es toda la Francia que conocemos hoy, sino una parte central donde está París, hacia el sur, etc. Y por otro lado, hay imperios, ¿no? El austrohúngaro, ya hacia lugares más, los mundos germánicos, nórdicos, sobre todo el mundo ruso, para allá. Sí, sí se manejan ya como grupos entre imperios, por un lado, o comunidades étnicas, no todavía, para esa época. Bueno, ¿qué va a pasar? Ese es el primer debate, los primeros debates políticos que se dan. ¿Qué va a pasar ya en el siglo XVII, que es 1600? Que es a donde yo quería llegar, dije la clase pasada que íbamos a pasar por ahí. Y voy a hacer un decursar de las ideas para después llegar al Estado liberal. ¿Está bien? Las ideas, ¿cuáles son las ideas que se van a manifestar en materia política y jurídica? A ver, me está faltando algo jurídico del siglo XVI. Quiero que entiendan que el derecho natural sigue siendo el paradigma jurídico, los derechos naturales, la noción del derecho como una cosa natural, que incluso está vinculada, por ser monarquías absolutas, a Dios, al dogma, al fundamento de legitimidad de Dios. La voluntad de Dios es quien quiere que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón estén juntos y ellos sean nuestros reyes en el Reino de España. Estoy hablando de personajes reales, ¿no? No me estoy inventando nada aquí.
la voluntad de Dios quiere que el reino, no me acuerdo del nombre de Francia, pero era muy conocido también, que el rey de Francia sea nuestro rey y que y esa voluntad es la que legitima su poder estatal como monarquía. Eh, eso se llama la teoría voluntarista, eso está en la primera unidad. ¿Se acuerdan que Bobbio lo plantea, las teorías voluntaristas, que tienen que ver no solo con con la voluntad de Dios inicialmente y después tienen que ver con la voluntad soberana? Pero esas nociones van a ir cambiando. Fíjense, y ahí Alexandra creo que me lo preguntó en algún momento, la relación gobernantes-gobernados, ¿te acuerdas? Me lo preguntaste, y justamente en esas monarquías absolutas iniciales, la relación gobernante-gobernante es de dominio total. El Estado absolutista te domina en todos los sentidos, es una monarquía que centraliza el poder, que va centralizando poco a poco lo jurídico, aunque permite el pluralismo jurídico, pero que en un momento determinado es despótico, puede ser muy despótico, puede tomar decisiones sobre las personas individuales, sobre los grupos, del tema del derecho, porque ellos son la voluntad de Dios. Pero entonces este concepto de relación gobernantes-gobernados en esa época es una relación bastante despótica, vamos a llamarla así. Despótica es dominante, ¿no? Dominante. Ustedes dirán, ¿y hay un proceso, hay siervos, hay esclavos? Sí, en América Latina hubo servidumbre, que son las encomiendas en México, por ejemplo. Y en Cuba hay esclavitud. Y eso es parte del sistema capitalista. Y en el mundo europeo, ¿qué hay? Pues hay noblezas, que son noblezas feudales, que son las cortes, hay todavía siervos. Es verdad que todo eso existe, pero ya está enmarcado no en una atomización política, sino bajo un Estado que está bastante prefigurado en territorio, nación, población. Eso es siglo XVI. Eso empieza desde el siglo XV, XVI. Y por eso todo el debate también de la soberanía. La colonización es la que propicia esto. Y aquí voy a otro punto del derecho, para que también tengan la información. Eso no está en las lecturas, pero quiero que lo sepan. En el derecho surge la Escuela de Salamanca. No sé si esto lo conversamos, se los dije. ¿Sí se los dije? La Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la escuela que origina el derecho internacional público. Y el derecho internacional público es justamente la rama del derecho que te va a dar una condición fundamental al Estado moderno, que es la noción de frontera frente al territorio. Frontera-territorio. Eso es impresionante, eso es un avance, pero eso lo hizo la colonia. Porque ¿quiénes son los que debaten esto? Francisco Vitoria, Francisco Suárez, en la Escuela de Salamanca, Ginés de Sepúlveda, todos son humanistas, les voy a decir, todos son humanistas. El humanismo es una escuela filosófica, incluso que tiene mucha fuerza en Francia, por ejemplo, y todos estos humanistas dicen, ¿en qué creen? Pues que hay una humanidad universal, y esa humanidad universal está subordinada también a Dios. Y la voluntad de Dios está subordinada a nuestros reyes, y nuestros reyes son los representantes de Dios en las tierras, por tanto y demás, todos nos debemos subordinar esa lógica, y por tanto podemos conquistar perfectamente, y todos los indígenas se tienen que subordinar a nosotros también. Esa es la lógica, y está la famosa controversia de Valladolid de 1562 entre Bartolomé de las Casas y Inés de Sepúlveda. Bartolomé, ya ubicado pasa por Dominicana, pasa por Cuba, pasa por Guatemala y entra a México. Cuando entra a México y en todos esos espacios va generando una serie de acciones a favor de los pueblos indios. Frente a Fernando Aragón primero, Carlos, Carlos I después y Felipe II, llegó hasta Felipe II. Es impresionante. Los tres mandatos, cómo se fue. Eso, sí, justamente, Gaby, estamos hablando de 1562, 1562. Y justamente es impresionante que toda esta lógica y ese diálogo filosófico de ese siglo tiene que ver con el internacional público, pero tiene basamento todavía en la escolástica, en el fundamento divino. Bartolomé no rompe con eso. Bartolomé lo que dice es que los pueblos indígenas, los pueblos indios, son seres humanos, y por ser seres humanos tienen derechos. Y si tienen derechos, son hijos de Dios. Son seres humanos hijos de Dios, y por ser seres humanos hijos de Dios tienen derecho. Y en un momento que la explotación es tal, que la controversia lo que trata fundamentalmente es que ellos tienen derecho no solo
a no solo a defenderse de la conquista, sino a resistirse y a armar otra cosa, otro tipo de Estado. Fíjense hasta donde llega Bartolomé, que es muy avanzado el tema. Eh, pensé que pensé que lo estabas, Gaby, no te entendí si que estabas preguntando, pensé que lo estabas afirmando, 1562. Estos temas yo los trato en filosofía del derecho porque es fundamento de los derechos humanos. Estos temas yo los trato más en filosofía del derecho, pero es importante que lo sepan porque no es solamente que siga la escolástica en el siglo XVI, sino que hay un debate en el siglo XVI sobre la frontera, los territorios, el derecho internacional público, pero también sobre los derechos de las personas. Y ese debate, aunque es un debate que se da en el mundo hispánico, luso hispánico, porque acuérdense que los portugueses estaban en Brasil, pero al final todas las comunicaciones rondaban, ese debate tuvo resonancia y se conoció en todo el mundo hispano y trascendió el tema de los derechos de las personas. Por tanto, no podemos hablar que los derechos humanos empiezan con la Revolución Francesa. Hay que tener mucho cuidado con eso. La noción crítica de los derechos humanos, decimos, los derechos humanos, no con esos nombres, comienzan en el siglo XVI. La tradición hispanoamericana de los derechos humanos, la noción de pensar los derechos hacia las personas, comienza ahí. Bueno, en Grecia, en Roma hubo también nociones de esto, pero esta percepción del vulnerable, de la víctima, frente al sistema, de que en un enfrentamiento como fue la colonización, se hizo así. Y esto quería decirles porque sí me parece relevante que ya ustedes desde cuarto semestre ya empiecen a tener estas nociones jurídicas y no nos quedemos solamente en Maquiavelo y en Thomas Hobbes, con esa visión eurocéntrica, sino que pensemos nuestra realidad latinoamericana, es decir, Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos, Alonso de la Veracruz, todos esos son párrocos, padres que defendieron los derechos de los pueblos frente a la colonia. Y que esto no, y que incluso yo esto es un tema que me gusta mucho, me fascina, porque yo trabajo mucho derechos humanos, y hay escritos donde ya hay todo el sistema, tú puedes fundamentar también incluso cuál es la noción que tienen todos los pueblos indios, y digo pueblos indios como se dominaban en aquella época, no estoy diciéndolo sin intencionalidad, estoy con intencionalidad hablando en contexto histórico. Hoy decimos pueblos indígenas porque ese término cambió, pero los pueblos, no lo estoy diciendo peyorativamente, pueblos indios son los pueblos que eran defendidos por la colonia y nos llamaron indios porque venían a la India ellos, no porque no tiene nada que ver. Éramos, éramos tlaxcaltecas, éramos de Tenochtitlan, pero nos llamaron indios porque ellos venían a las Indias, punto. Entonces ellos también nos imponen una denominación. Y esto es interesantísimo porque eh, no quiero que el siglo XVI quede solamente como un tema político europeo, sino como un tema también de relaciones de lo jurídico entre la colonia y el colonizador y los colonizados. Ese es un punto importante, que siempre lo dejamos fuera. Y las lecturas que les he puesto, la verdad, no tienen esas perspectivas, las obligatorias. Las que no son obligatorias sí tienen esta perspectiva, las de Dussel sobre todo, sí tienen todas estas nociones, ¿eh? Las de Enrique Dussel, tienen toda la lectura de Enrique Dussel ahí, tienen un libro escaneado completo, que de hecho yo tengo el libro completo, no sé si se lo subí completo, está subido completo, no sé si está subido por partes, si alguien lo quiere completo, yo con gusto está ahí, está en mi página web, ¿eh? Está en el Moodle, en otros cursos, está completo. Entonces, vamos al siglo XVII. ¿Qué va a pasar con el siglo XVII y XVIII? Y por eso voy a hacer un análisis histórico aquí un poquito profundo, más allá de lo que nos dicen esos textos. El siglo XVII, el siglo XVIII va a profundizarse mucho un aspecto que es el racionalismo del empirismo. Fíjense, Bartolomé de las Casas nos habla de para ponerles un ejemplo de contrastación. Bartolomé y Ginés de Sepúlveda no están hablando de una racionalidad ni de nada de eso, no. Ellos están hablando desde sus lugares de enunciación. Bartolomé desde la colonia y desde su experiencia con los pueblos indios. Y Ginés desde el colonizador, en España jamás vino a América, jamás, desde el lugar del colonizador, y dice Ginés,
hay que conquistarlo porque son salvajes, porque son hijos, sí podrán ser hijos de Dios, pero hay que obligarlos a que crean el mandato de Dios, toda la religión, toda la evangelización, ¿no? Y si se resisten hay que matarlos, eso dice Inés. E incluso son tan salvajes que que para Ginés el tema, la conquista incluso es un derecho del conquistador. Es un derecho, es impresionante. Mientras que para Bartolomé no, Bartolomé dice, no, perdón, son seres humanos y tienen derecho a resistirse y incluso a luchar contra ustedes. Eh, Están los dos ubicados en derecho natural, sí, pero escolástico. Dios está detrás del fundamento. Cuando tú pasas ya al siglo XVI, al siglo XVII, disculpen, volví un momentito atrás para volver al siglo XVII, donde está John Locke, por ejemplo, John Locke. John Locke es el filósofo inglés. Y ya el racionalismo y el empirismo que empezó con la revolución científica, desde Galileo, Copérnico, se profundiza, se empieza a profundizar. Y esa profundización empieza a penetrar todas las ideas de la época, con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, John Locke es uno de los padres del empirismo. El empirismo no es una idea que viene de la nada. El empirismo es una idea que viene de ese fundamento del conocimiento que implica que el ser humano se da sus instituciones políticas, jurídicas, pero también el racionalismo, disculpen, el ser humano es el centro de la razón, pero ¿dónde la mide? Pues en la experiencia de las cosas. Eso es lo que plantean un poquito Galileo, Copérnico inicialmente, pero esto se profundiza mucho en el siglo XVII, 1600. Eso quiero que lo entiendan, porque hay una transición en materia de conocimientos, y en esa transición hay una transición del conocimiento del sujeto político, de la política también. Entonces, por ejemplo, John Locke te va a escribir los tratados de gobierno civil. ¿Qué va a decir John Locke en los tratados? Y aquí vamos a las ideas políticas duras, más fuertes. Va a hablar de un contrato social. Y ese contrato social, todo esto está en los... Yo estoy ampliando los conocimientos, pero todo esto está velado en los textos que leyeron, ¿no? ¿Qué dice John Locke? Pues justamente que el contrato social es un pacto entre nosotros, entre todos ustedes y yo, entre todos nosotros y nosotras, entre todos los que estamos aquí en este círculo, vamos a decirlo, y en este espacio territorial. Y el pacto que vamos a hacer es justamente tiene que ver con la soberanía. Y ahí empieza a surgir un concepto muy importante que es quién, entonces, ¿dónde está la soberanía? El soberano antes era el monarca, por mandato de Dios. ¿Quién es el soberano ahora? ¿Dónde se empieza? La soberanía empieza a trasladarse del mandato de Dios, el soberano lo tenía el Estado absolutista, el mandato, por mandato de Dios lo tenía el soberano, el rey, la monarquía, y empieza a trasladarse el concepto de soberanía hacia nosotros, la comunidad política. Y aquí estoy usando un poquito los términos que usamos en la primera unidad de Dussel, ¿no? La comunidad política para que nos empezamos a entender, ¿no? El pueblo. Y esto es importantísimo porque, fíjense, John Locke se dice, no, es el padre de la propiedad privada. Es liberal. John Locke no es liberal, primer punto. John Locke no es liberal. John Locke, el liberalismo es del siglo XIX. Cuidado con eso. El liberalismo es una teoría política del siglo XIX. Entonces, vamos a ir rápidamente ya poniendo acá esto. Uno es, eh, uno es, a ver, déjenme poner el texto, es que tengo que... El siglo XVI, no, XVII, 1600. Vamos a poner que es una transición y consolidación de las ideas racionales y empiristas. Por eso volví un poquito atrás cuando hablé de nuevo de Bartolomé, para que entendieran que ellos seguían en la noción escalástica, en el fundamento místico de Dios, etc. Aunque fueran incluso muy revolucionarios en lo que plantearon, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, levante la mano, por favor. Si no, me dice Alessandra. Me levanta la mano y yo le doy la palabra, ¿vale? ¿Está bien?
Bueno, entonces, y aquí el mejor ejemplo es, como les decía, John Locke. Es impresionante, es el padre, es uno de los padres del empirismo. Se le considera así en la filosofía, aunque sale más bien de sus tratados políticos. Y empieza a hablar de los derechos y, y habla de la propiedad privada, pero jamás como acumulación capitalista habla John Locke de la propiedad privada. Habla de la propiedad privada como que si Gabriel tiene una tierra y la trabaja y tiene un producto que sale de esa tierra, pues esa es su propiedad. Eso es lo que dice John Locke. John Locke es un republicano. Eso es otro tema. John Locke es un republicano. Y aquí empieza a romperse la lógica de, fíjense, miren lo que hay acá. Sujetos con derechos. Derechos que son, evidentemente, empieza a hablar de la libertad, de la vida y de la propiedad privada. Pero la propiedad vista como un proceso de, de económico individual y colectivo, pero colectivo básico, no gran proceso, no, es una falacia argumentar que John Locke es liberal y que está, porque el liberalismo está asociado al desarrollo del capitalismo industrial, eso es lo que quiero que entiendan. Y aquí todavía se está desarrollando el capitalismo de acumulación original. Todavía estamos en el capitalismo de acumulación original. Y las ideas van caminando, pero todavía. Este es en materia de los derechos. Y en materia de gobierno, es un republicano, por tanto ya rompe con Thomas Hobbes. Y cree en la res publicae, cree en la república. Recuerden todo lo que les di de Roma. No se los di por gusto, es para allá que ustedes tengan la base. Republicano, cree en el contrato social de quién, de esas personas, de esos que son ciudadanos, que empiezan a tener una relación de ciudadanía, y el concepto de ciudadanía viene de civis, recuerden, y civis viene de la república, todo eso viene de la ciudad romana y griega. Entonces no es menor el asunto. Son personas, es muy interesante en este sentido, y el contrato, y entonces, ¿de qué manera vamos a gobernar mediante ese contrato social? Nos vamos a poner de acuerdo nosotros y le vamos a decir al Estado, le vamos a dar un pedazo de nuestra libertad, ¿no? Parte de nuestra libertad. Parte de nuestra libertad para que nos haga convivir orgánicamente. Pero ya aquí surge una relación de gobernantes y gobernados y una noción política donde hay sujetos, hay derechos subjetivos, hay sujetos de derechos, que entonces tú dices, bueno, entonces los escolásticos del siglo XVI no pensaban en los derechos subjetivos, empiezan a pensarlo, pero no lo mencionan como tal. Hablan de los derechos de los indios, pero y empiezan a pensar ese derecho como por esa colectividad oprimida. Pero justamente el siglo XVII es el que empieza a pensar esto con más fuerza, en 1600. Derechos subjetivos y personas que tienen que decirle al gobernante, espérense, tú te vas a organizar de tal manera y yo soy el que voy a estar también, tú me vas a ayudar a convivir mejor, pero yo soy el que tengo libertad, yo sujeto. ¿Está bien? Y esto es muy importante porque esto cambia la relación completamente. Si tú te lees el Leviatán de Hobbes y te lees el Tratado de Gobierno Civil, la relación cambia completamente porque para Hobbes Dios seguía siendo representado por el Leviatán, y el Leviatán era el que te decía cómo tú eras un salvaje, nosotros éramos un salvaje y nos iba a ir organizando. Y John Locke es diferente. Ahí la posición es donde recae el peso, pues en los sujetos. Y los sujetos son los que van a ceder libertad con el contrato social y el pacto social al Estado, pero nosotros somos los principales. No está hablando John Locke de la comunidad política de Dussel ni nada de eso, no está hablando de ese tipo de mandatos, no. Aunque hable de república, él entiende que el Estado es un poder muy fuerte, que nos va a, sobre todo, a resolver los conflictos entre nosotros, ¿no? A ir resolviendo los conflictos que hay de los grupos. Y John Locke tampoco es un humanista así que crea en que los esclavos no tienen que ser esclavos, en la sociedad capitalista. No, tampoco.
tampoco, ni mucho menos. Pero hay un gran paso de avance en la concepción de la política. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Siglo XVIII, 1700, siglo de las luces. Ay, Dime, no, maestro, todo bien. vale, listo. Siglo XVIII, siglo de las luces. Estoy en las ideas, ¿eh? Estoy en las ideas y estoy relatando el contexto histórico mediante las ideas. Fíjense, si ustedes piensan en el siglo XVII en América Latina, es un siglo lleno de consolidación del poder del Estado absolutista del Reino Español. Pluralismo jurídico, matanza de los indígenas. En Cuba ya no existía. En 1521, cuando Bartolomé después viene para México, en Cuba ya no existía un indígena, en todo el Caribe. Esclavitud y mucha extracción de acumulación originaria del capital, de recursos naturales, mediante la fuerza laboral de servidumbre y de esclavitud. Recuerden que extraían, pues extrajeron la madera, el oro, la plata, ¿vale? Eso es extracción de materia prima, ¿eh? ¿Sí? Sí van conmigo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y entonces, ¿quién se va en ese siglo, en 1600, qué va pasando? Justamente, pues, que el reino absolutista español es impresionantemente fuerte. Si ustedes leen un poquito más de historia de qué es lo que va pasando en Europa, van a ver, por otro lado, que hay un reino muy consolidado en esa época, que tuvo 200 años de mucha consolidación entre 1400 y 1600, que es el reino de Inglaterra, pero que justamente no ha salido a colonizar nada. Pero justamente a partir de 1600, 1700, empieza a ser un reino que empieza a colonizar espacios. Por ejemplo, en 1600, ¿a dónde sale el reino de Inglaterra a colonizar qué? ¿A dónde salen a colonizar? A ver, ¿sí saben? A ver. Sí, sí saben. En 1640, 60, ¿a dónde vinieron los ingleses? ¿A dónde fueron los ingleses? América. ¿Pero a dónde en América? Estados Unidos. Justamente, claro. Ellos fueron los que colonizaron. Habría que, busquen ahí el año del Mayflower. A ver, el año, es que tengo tanta cosa abierta aquí que no me deja ver nada. El año del Mayflower. Es 1643, si mal no recuerdo. Ahora les confirmo. El Mayflower, ¿qué cosa es? Es justamente el barco en el que viene en 1620. El nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos de Inglaterra en el Reino Unido hasta un punto de la costa oriental de América del Norte, hoy ubicado en Estados Unidos. Es en la primera, 1620. Fíjense, ellos se demoraron todavía un siglo más en salir. Y es impresionante porque después lo que lograron fue tremendo. Ellos son los que dominan después el sistema mundo capitalista. Este reino, entre 1400 y 1500, Inglaterra estaba dominada por los Tudors. Inglaterra estaba dominada por los Tudors. Los Tudors es una dinastía bastante consolidada como absolutista entre 1400 y 1600. Y justo en 1600 entran los Estuardos. Los Estuardos es otra dinastía. Esto te da la medida. Ellos son bastante. Es muy interesante la historia de Inglaterra. Hay que estudiarla aparte. No se puede estudiar en paralelo con Europa. Tienen un proceso institucional diferente. Porque ellos desde 1215 tienen una constitución. Y desde 1300 tienen incluso otro documento constitucional. Y tienen un parlamento. Entre 1200 y 1300 generaron la Cámara Alta y después la Cámara Baja. Y ya para estas fechas, la relación en estos 200 años de los Tudor por eso también las ideas de John Locke y las ideas de los ingleses sobre los sujetos, porque tienen 200 años un desarrollo de la monarquía absoluta por un lado, pero a la vez
de una institución parlamentaria, porque no es solamente el tema de la dinastía, monarquía absoluta, la cual ellos además veneran y todo, la siguen venerando hasta hoy, sino el parlamento. Tienen un parlamento, tienen una cámara alta de nobleza. Fíjense, no es una nobleza feudal como una corte, sino una cámara alta parlamentaria, la cámara alta, que es la cámara de los lores, que se mantiene hasta hoy, que justamente es un lugar donde confluyen la nobleza feudal con los comerciantes y van ahí generando decisiones políticas junto a la monarquía, más la iglesia que se mantiene. Y lo que va a pasar con los Tudor es que justamente en el siglo XVI los Tudors van a romper la lógica en 1500 de dominio del Vaticano. Y esto lo propicia la isla. Si tú estás en Inglaterra, eres una isla, estás separada del continente, el dominio del Vaticano no es el mismo, el dominio del papado. Por tanto, ellos crean la iglesia anglicana. Y justamente es parte de esto de la reforma protestante que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero esto también es un proceso de ellos de civilización. Crean una iglesia diferente a la iglesia. El reino de Inglaterra es un reino, es muy interesante. Yo les había puesto aquí los Tudor en esta época, pero pongan aquí, por ejemplo, para que lo tengan, 1215, la Constitución de inglesa. Y entre 1200 y 1300 generan todas las instituciones estas que les fui comentando. Bueno, todas las instituciones de la Cámara Alta, la Cámara y la Cámara Baja. No solo la Cámara Alta, sino también la Cámara Baja. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en 1600? Pues ellos se van justamente a conquistar toda esta parte del mundo americano, del norte, y a la vez, ustedes nunca han leído es interesantísimo, los fundamentos de por qué los ingleses conquistaron América del Norte y por qué no bajaron y se enfrentaron a los dominios españoles y eso. ¿Nunca lo han leído? Uno de los fundamentos, ¿saben cuál es? El clima. Los ingleses vienen de un clima frío y lluvioso, con buenas tierras que producen bien, porque la lluvia, cuando tú tienes clima, aunque sea frío, con lluvia, produce la tierra. Y el norte de Estados Unidos, el Estados Unidos, y bueno, Canadá es horrible, pero en frío me refiero, ¿no? Es país espectacular, pero el tema era el clima. Para ellos, el clima de la Florida, el clima es de tropical de todo el sur del Caribe, y el clima tropical del Caribe, y todo ese clima selvático, para ellos era horrible. Lo dicen, hay miles de escritos sobre eso, y para ellos, y esos climas propician salvajismo institucional, así dicen. No sé si han leído a Maquiavelo, pero es Maquiavelo, no, Montesquieu en el siglo XVII, XVIII, dice que los climas tienen que ver con las instituciones políticas. No sé si lo han leído, es muy interesante. Dice que los climas, cuando él habla de la división de poderes y todo eso, tiene mucho que ver con las instituciones políticas y la organización política y el nivel de confrontación política o civilidad que pueden tener los grupos sociales. Eso, por Dios, no está probado, pero es un argumento interesantísimo. Y a lo mejor tú puedes decir, sí, bueno, en un lugar donde hay frío hay menos ganas de estar en la calle movilizándose y generando conflictos, ¿no? Que hace mucho frío, en un lugar que hace calor, todo el mundo está en la calle gritando y diciéndote 400 cosas. Pues. ¿Sí se entiende? Sí, pues sí, puede ser, pero bueno. Esto es los ingleses fundamentan justamente su colonización y su no interés de ir hacia el sur por uno de los factores fundamentales, el clima y el espacio también, que ellos, el clima y el espacio, que ellos ahí tienen con eso. Y claro, arrasaron con los pueblos indígenas, los pueblos originarios del norte de América, que había muchos pueblos originarios, y que todavía existen. Bueno, entonces en el Reino de Inglaterra, en 1620 están los Estuardos, en 1600 están los Estuardos, disculpen que aquí lo puse, y en 1620 es la colonización. Ahora,
fíjense, no solo colonizaron también las islas del Commonwealth, lo que es el Commonwealth. Esto para que tengan cultura jurídica. El Commonwealth es todo lo que es Bahamas, todas las islas estas del Caribe. Ahí sí vinieron y se quedaron un grupo de ingleses. Hay una serie preciosa sobre esa conquista que se llama Black Sails, Banderas Negras, que es sobre corsarios y piratas, pero está muy bonita. Se la recomiendo, está bonita. No está tan, no tiene mucho dinero la serie, pero es muy bonita porque además todo el tiempo ves un mar espectacular, que es el mar de esa zona. Y yo, que soy tan caribeña, me gusta. Lo siento, pero me gusta mucho ver el mar, aunque sea en televisión. Yo nací frente al mar, ¿se imaginan? Yo sufro un poquito. Yo sufro un poquito aquí. Y me encanta la ciudad esta, me encantan los bosques y todo, pero yo sufro no tener el mar cerca. Siempre lo he sufrido, yo 18 años en México, ¿eh? Entonces, esa serie es muy linda porque el mar es impresionante. Todo el tiempo es el mar, la playa y todo, uy, qué bonito. Bueno, entonces, fíjense, fíjense el proceso civilizatorio del Reino de Inglaterra. ¿Qué va a pasar en el Reino de Inglaterra también que me está faltando? Estoy en la bobería yo del mar y eso. Aquí es que en 1630 al 88 hay todo el proceso de la llamada Revolución Inglesa. Vamos a ponerlo así aquí, como un paréntesis. Lo voy a dejar ahí. Solo quiero que lo apunten, porque eso es una de las bases del liberalismo después, como proceso político. La Revolución Inglesa, fíjense, John Locke está en pleno apogeo de diálogo intelectual y está surgiendo también el utilitarismo inglés. El utilitarismo inglés es justamente la filosofía que eso es un poquito después, que va a ser muy importante para el derecho. Jeremy Bentham, ¿vale? No solo el empirismo de John Locke, por un lado, sino la filosofía utilitarista. Esto es muy importante incluso para el derecho, para que tengan las bases también ya desde ahora de dónde inciden los procesos filosóficos en el derecho. Si bien John Locke te está diciendo que Guadalupe o Natalia o Ricardo Vite o Ángel o Ricardo Ontiveros tienen una parcela de tierra o trabajan colectivamente una tierra, lo que producen es de ellos propiedad privada. Que eso lo defiende hasta Marx, perdón, ¿eh? Esa propiedad, ese producto de tu trabajo es tuyo. Está diciendo que el producto de tu trabajo es tuyo. Y está hablando de sujetos de derechos y de contrato social. Por otro lado, se está generando toda una noción del utilitarismo de las instituciones. ¿Qué son el utilitarismo de las instituciones? Las instituciones son buenas en cuanto que son útiles para la sociedad. Las instituciones son buenas porque son útiles para la sociedad. Si no, no es importante. No es importante una institución ni su funcionamiento. Es poner la utilidad de las cosas por encima de todo. Ahora, el utilitarismo como filosofía vinculada al derecho va a tener mucho que ver con el proceso de pensar justamente, esto ya viene hacia el siglo XIX en John Stuart Mill, pero Bentham no es de esa época, Bentham es anterior. A ver, les voy a dar la fecha exacta de Jeremy Bentham, porque ahora es que John Stuart Mill también es un gran utilitarista. Es siglo XVIII ya, Jeremy Bentham, ¿sí? Es siglo XVIII, no siglo XVI. Es siglo XVIII, pero no es siglo XIX. No John Stuart Mill también es siglo XVIII. Okay. El utilitarismo es la filosofía que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad en este sentido. John Stuart Mill es un utilitarista por excelencia de 1863, segunda mitad del siglo XIX, pero Jeremy Bentham es, en mi criterio, incluso el que más se expone en el siglo XVII
ante el derecho. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque fíjense, a mí me interesa la época de Jeremy Bentham, porque justamente es que él es anterior y me interesa mucho porque Stuart Mill ya es ya es posterior, es como consolidar esto hacia la economía, Stuart Mill. No logro encontrar la fecha exacta. Bueno, a ver si alguien la encuentra por ahí, me la dice. Ah, por ahí me la están diciendo. A ver, ok, no me han dicho nada. No, bueno, le iba a preguntar otra cosa. ¿Puedo? Dime, sí, Sí. adelante. Ah, sí, le iba a preguntar, por ejemplo, que si Immanuel Kant también se podría considerar como un utilitarista. Él también afirmaba que a través de las instituciones es que se podía, pues, digamos, resolver los conflictos, ¿no? De manera, pues, Pero no, digamos, no, Kant todavía no, corazón. Kant es ilustración. No hemos ah, llegado ahí, no hemos llegado ahí. Miren, con gracias. razón, sí, no hemos llegado allá. Es que les estoy dando por pasitos. A ver, se los voy a poner acá para que lo vean así y lo tengan más claro. Es que ustedes, a ver, por un lado, la filosofía utilitarista, vamos a poner la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham. Ya encontré el año de nacimiento. El año de nacimiento es 1748. Esto es siglo, finales del siglo XVIII, hasta siglo XVIII empieza. Siglo XVIII comienza todo este tema y esto es importantísimo porque el siglo XVIII es utilitarista, pero también el siglo XVIII por la parte inglesa, anglo, pero por la parte continental tenemos la ilustración. Y en la ilustración, ¿quiénes están? Kant, por supuesto, Rousseau, Voltaire, Diderot, toda la filosofía inglesa, la filosofía francesa y la filosofía y parte de la filosofía germana, como es el caso de Immanuel Kant. ¿Qué cosa es la ilustración? La ilustración es un movimiento intelectual que ha pasado este proceso de transición que les puse acá, de las ideas racionales empiristas, a la consolidación en el centro de las ideas racionales y del empirismo. El racionalismo y el empirismo, además del utilitarismo, son las tres grandes pilares de esa filosofía del siglo XVIII. Es decir, aquí la ilustración es por excelencia racional, empírica. Pero es una consolidación de esto. ¿Se entiende? Y ahí es donde está Kant. Y el debate sobre lo institucional en esa época tiene una altura impresionante. Pero te quería decirles que había pasado en el siglo XVII, porque el siglo XVII no pasa inadvertido. Hay un John Locke que está trabajando, que es base del empirismo. A ver, la base del utilitarismo es el empirismo inglés también, que te plantea todo esto. Está por otro lado todo lo que está haciendo el Reino de Inglaterra, donde está toda esa filosofía que estoy hablando de John Locke, todo lo que han ido haciendo. La Revolución Inglesa es uno de los pilares básicos de los cambios políticos y jurídicos que vienen, pero todavía no voy a hablar de eso porque esa es la base del liberalismo que viene después, hacia el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y el otro proceso intelectual es la Ilustración. La Ilustración se le llama así por el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, los ilustrados, los que más saben. Y el siglo de las luces se le llama así por la Ilustración. Y es por el nivel de conocimientos filosóficos que generan. Si buscan a todos estos autores, son del siglo XVIII. Todos, todos. Todos nacieron en el siglo XVIII, incluyendo a Jeremy Bentham, que como les dije, es de 1748 y genera toda la filosofía utilitarista basada en el empirismo. De hecho, su doctrina empieza en 1780, 1790, ya está en el siglo XVIII. ¿Quiénes
Bentham tiene toda una polémica con Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué? Porque si bien para Bentham todo lo que es útil es lo importante, institucionalmente es una filosofía muy, muy anglosajona. Para los franceses, el debate va a estar en un debate de sujetos de derechos, de nuevo, ¿no? Ciudadanía, soberanía, contrato social, evidentemente sujetos de derechos, ciudadanía, y aquí se incluye la propiedad, pero se debate de manera diferente, soberanía, contrato social y cuáles van a ser las instituciones. Aquí rápidamente voy a exponer, me quedan 4 minutos, pero yo quería darles todo este contexto por lo que viene, porque no me preocupa, hoy seguimos con lo del Estado liberal. Aquí el tema fundamental es, y tiene que ver con algo muy importante. ¿En qué desarrollo está el capitalismo? El capitalismo está entrando en 1760, se toma como el inicio de la revolución industrial. ¿Y dónde es esa revolución industrial? En Inglaterra. Y después esta se potencia por toda la Europa continental. Entonces, el capitalismo se ha desarrollado dentro de la acumulación originaria entre el siglo XVI y XVII, 200 años, ha acumulado originariamente, 250 años. Acumuló riqueza. Y con esa riqueza y con el conocimiento de la revolución científica, recuerden qué cosa es el conocimiento de la revolución científica, se los digo rápidamente. Es un Galileo exponiendo el método científico como un método nuevo y un método científico que te va a dar la medida, mediante método científico, hipótesis, comprobación empírica, conclusión, van a empezar a descubrir todas las leyes de la física mecánica. Velocidad, movimiento de los cuerpos, masa. ¿Sí se entiende? Sí, esto es importantísimo en la revolución científica. Esto provoca una serie de descubrimientos de leyes científicas de la física que te lleva ¿a quién? A, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo aquí en la ciencia, vamos a ponerlo aquí arriba, a un Newton con toda la física mecánica. Y al tener todas las leyes de la física mecánica, ¿a dónde te llevó? Pues todo ese conocimiento te va a llevar a construir ¿qué? Pues a construir tecnología. Tecnología. ¿Y qué cosa es la tecnología? Pues la maquinaria. ¿Y qué cosa es esa maquinaria? Pues después van a ser las fábricas, pero hasta ahí vamos a dejar la maquinaria. ¿Cuáles son las maquinarias de la revolución industrial? Vamos aquí abajo. Máquinas ¿de qué tipo? Máquinas textil, máquinas de vapor, que no es otra cosa que física mecánica eso. ¿Qué cosa es lo que te genera energía? El vapor. ¿Cómo genera el vapor energía? Pues el agua, las calderas, entonces elaboras todo un proceso de causa-efectos y todo eso lo hiciste mediante el método científico. Entonces lo que hiciste con la revolución científica, aquí arriba, desde el siglo XV con Galileo, pasando después por el siglo XVII, por el siglo XVIII, disculpe, Newton, fue aplicar toda esa revolución científica en la práctica y construirse tecnología y maquinaria que está provocando la revolución industrial. Todo ese siglo es un siglo de ese movimiento científico y de aplicación tecnológica y a la vez de consolidación de 250 años de extracción de materia prima y de fuerza laboral de las colonias, 250 años en el mundo hispano, luso hispano, y ya 150, 100 años del mundo norteamericano. Suficiente para que el capitalismo pase a otra fase que es el capitalismo industrial. En este sentido, todo esto también genera un movimiento ideológico. ¿Cuál es la ilustración? Y el movimiento ideológico tiene que ver con la ilustración. Recuérdense que son ideas sobre todo políticas y jurídicas. Ya sé que se acabó la clase, pero denme un par de minutos más para cerrar. Acuérdense de pasar la lista, por favor, en el chat.
en lo que voy explicándoles esta última partecita rápidamente. Eh, la Ilustración plantea que el derecho natural es racionalista, por excelencia. Ya no es místico. El derecho es completamente racional. ¿Sí? No, no habla de fundamento mítico, para nada. Ellos creen en Dios y todo eso, pero el fundamento tiene que ver con la razón de los seres humanos. ¿Está bien? Y eso es lo que Araceli mencionó en la clase pasada como el jus racionalismo, Araceli, el jus racionalismo. ¿Está bien? Tiene que ver con el siglo XVIII, el siglo de las luces. Vuelvo y repito, véanlo por etapas. Primero es la conquista de América, la acumulación originaria del capital, la reforma protestante, la expansión global del capitalismo y la creación del Estado absolutista. ¿Está bien? Y el primer Estado moderno, que es el gran Estado moderno, que al principio es Estado absolutista. Esto tiene un proceso de desarrollo que pasa por el siglo, justamente el siglo XVII, donde sigue la acumulación originaria, hay otras ideas políticas y jurídicas, donde se cambia la idea del misticismo, empieza a haber una noción más empirista de la realidad, John Locke, y habla de un contrato social ya entre las personas, la ciudadanía, el gobierno, los derechos, etc. Cambia la relación gobernante-gobernado en las ideas, gobernante-gobernado en las ideas. John Locke está viviendo este contexto de Inglaterra, un contexto en el cual Inglaterra tiene un antecedente institucional muy importante, que es una constitución, un parlamento que se ubica entre el siglo, entre 1200 y 1300, aquí surge el parlamento, no surge después, y esa trayectoria institucional provoca, con la dinastía de los Tudors, primero en esos 2 siglos y después la de los Estuardo, un proceso de desarrollo institucional junto con la conquista de América, que ellos tengan un proceso institucional independiente que genere una revolución en el siglo XVII. Seguimos, siglo XVIII. El siglo XVIII es el proceso, es el siglo de la consolidación de todos estos procesos. Tienes 250 años de extracción de materia prima del capitalismo de América, tienes 100 años de extracción del mundo anglosajón, tienes una serie de ideas científicas que se desarrollaron antes, que ya empiezan a ser aplicadas, y generas maquinaria, generas tecnología, y eso es fundamental para el capitalismo. El capitalismo no solo necesita materia prima y fuerza laboral, sino tecnología. Esas son sus 3 patas. ¿Está bien? Las 3 patas del capital: tecnología, fuerza laboral, materia prima. Y a eso se le suma todo el proceso de las ideas ilustradas, que tiene que ver con ese proceso. No es que las ideas ilustradas estén por un lado, no, todo en conjunto. Vean el contexto histórico en conjunto. Y las ideas ilustradas son políticas y jurídicas. Y ellos ya sí no creen en el tema del fundamento místico. El derecho natural es racionalista por excelencia. Por tanto, las instituciones políticas y jurídicas son producto de la razón. La política y el derecho son producto completamente de la razón. ¿Está bien? Entonces, ese es el contexto del Estado liberal. La próxima clase, el miércoles, empezamos con el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Vamos a ver cómo hay 2 procesos políticos más, disculpen que les tome un poquito más de tiempo, que es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué generan esos procesos políticos? Justamente lo que generan esos procesos políticos es el parte que junto con la Revolución Inglesa van a generar un parteaguas para que surja el Estado liberal. No surja, sino cambie el Estado absolutista en Estado liberal. ¿Se entiende? Y entonces la próxima clase que vamos a ver, los procesos políticos rápidamente, lo que plantearon en sus ideas básicas en materia de derecho y de política, y cómo esto se reflejó después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos y las independencias de América Latina. No las dejemos afuera, que son muy importantes. Que nosotros, los estados liberales nuestros nacieron producto de esos procesos y de nuestras independencias. Y vamos a ver sus características fundamentales en materia institucional, sujetos, derechos. Fíjense cómo ya los sujetos y los derechos aquí se están perfilando, pero ya se consolidan en constituciones y el nacimiento del constitucionalismo. Ya sí le estoy dando ya pura
Ahora sí les estoy dando teoría política más, porque esto es con marxismo, desarrollo del capitalismo propicia todo esto, pero a la vez también les estoy dando ya nociones de derecho constitucional, que se las empiezo a dar el próximo miércoles. ¿Está bien? Para que tengan todo el aparato para que sigan. ¿Vale? Ahora sí. Si alguien quiere decir algo, yo no tengo ningún problema les doy la palabra. Ya sé que se acabó la clase. O comentar algo. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Ustedes dirán, eso es mucho contexto. No, es que necesitamos hacer el proceso para llegar al Estado liberal. No tiene ningún sentido en que yo hable del Estado absolutismo y que brinque al liberal sin decir qué pasó con las ideas, qué pasó con la economía. Y eso es un análisis marxista, pero que vincula la teoría política con el análisis socioeconómico, con la filosofía, les estoy dando, y filosofía del derecho además. Entonces, dime, corazón, ¿quién quería hablar? Yo, es que ya me había perdido, pero ya volví a... Entonces, lo que sigue sería ahorita que dijo de lo de la revolución industrial, entonces sería eso, lo de la Comuna de París, o sí, ¿no? No, todavía, Ah, todavía. ok, todavía falta para eso, Sí, porque porque en la justamente, lectura, adelante. en la lectura viene, ya empieza a hablar del liberalismo económico, de que se rompe esa barrera, ¿no? Y del libre comercio, pero entonces eso es más adelante. Siglo XIX. Ah, ok. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el miércoles las finales del 18, los dos procesos, todos los procesos políticos, inicios del 19, todos esos procesos políticos de independencia, y cómo eso nos cambia el derecho y la política. Nos los cambia completamente y nos lleva a un Estado liberal. Ahora, ese Estado liberal está muy vinculado al liberalismo económico y al liberalismo político. Es eso, ese Estado es liberal y es liberalista económico y político, y ahí están los principios del Estado liberal, ¿vale? Es esa lectura. Viene en conjunto, Alessandra, pero primero necesitamos ver la Revolución Francesa. A ver, no voy a hablar de la Revolución Francesa ni todas sus etapas ni nada. Voy a hacer el trayecto del siglo hasta finales del 19. De hecho, si la clase nos los permite, voy a intentar, si termino el siglo XIX, todo el Estado liberal, es probable que les dé el contexto histórico del Estado social, que es lo que viene después. Pero ese contexto histórico empieza en el siglo XX. Pero bueno, la próxima clase fundamentalmente finales del 18 hasta finales del 19. Para que vean los procesos de transición histórica dentro del Estado capitalista, que ese es el Estado famoso burgués, sí es muy, pero tiene ese proceso de transición. Y también quiero tocar dónde está México ahora. En el siglo XIX les voy a hablar un poquito, la próxima clase, de las constituciones mexicanas también, para que vean dónde México se metió, cómo se metió en ese Estado liberal, ¿no? México hasta ahora tiene un Estado absolutista, ¿no? Más o menos, con mucho pluralismo jurídico. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Porque México tiene una cosa muy linda, impresionante, que es un Estado absolutista con el virreinato, pero por otro lado un pluralismo jurídico impresionante, las comunidades indígenas son muy fuertes, sí, sí son dominadas, pero hay mucha fuerza todavía ahí. Y justo es el Estado liberal el que le da el traste a las comunidades indígenas. No es el Estado absolutista, no es el proceso colonizador del Estado absolutista moderno. Es el Estado liberal el que se fastidia a las comunidades indígenas mexicanas en el proceso político jurídico. Y eso quiero comentárselos en paralelo para que entiendan, empezamos a entender la lógica de México, dónde está México, o qué es México en todo este proceso, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo creo que el contexto de Estado social en la próxima clase no me da tiempo, tengo que también comentarles eso, ¿vale? No importa, vamos muy bien, ¿va? Sí, ¿Vientos? profe. Sí, Bueno. profe, una pregunta. Perdón, es que ahorita me distraje porque fui a hacer unas cosas, pero quería preguntarle, sí, fue muy chiquito, pero quería preguntarle, ¿en qué lectura nos quedamos? Porque, ay, me distraje totalmente, tuve que hacer unas Estado cosas. liberal, Estado Entonces, liberal, no sé. Sí, Estado liberal. ah, ok, muy bien. Estamos ahí. Ajá, A ver, muy bien. yo en las clases yo doy mucho más contenido. Si ustedes quieren complementar, lean las lecturas complementarias. Si quieren saber más, lean las complementarias. No voy a hacer nunca preguntas en los exámenes sobre las complementarias. Eso es lo que quiero que sepan. Nunca voy a hacer preguntas de esas.
pero puede hacer solo preguntas de las lecturas que estamos viendo en clase, pero yo les doy más contenidos en las clases. ¿Está bien? Bueno. Sí, gracias. No, de nada. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Todos y todas. No quiero a nadie aquí amedrentarse por este curso, ni por ninguno. Gracias, maestra. Hasta mañana. Bueno, hasta el Gracias, profesora, gracias. Vamos, que nos Gracias. quede un Buenas mes. noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias.